Bienvenido de nuevo. Pues seguimos con este receptor Philips, seguimos donde lo dejamos. Vamos a continuar con el condensador de filtro de la tensión positiva. Ya le he quitado la resistencia que le pusieron, la famosa resistencia que hemos visto de color rojo. Como veis, se le ha quitado con las manos, gracias a las estupendas soldaduras que tenía. Pero lo más importante, no lo perdáis. Fijaros en el valor. Si puede enfocar o si puede verse. 50K. Ojo. Bueno, pues voy a desmontar el condensador electrolítico y reponer las condiciones de servicio que necesitamos. Pues aquí ya tenemos el condensador con sus nuevos condensadores en el interior. Y aquí hemos repuesto la resistencia del filtro de tensión positiva. Lo hemos repuesto con una resistencia de un K2, 5 vatios, tal y como indica el fabricante. Pues ya tenemos el receptor preparado para hacer las primeras pruebas con tensión. Después de cambiar los condensadores de filtro, la resistencia del mismo filtro, de verificar algunas cosas básicas y de hacer algunos trabajos básicos, pues ya tenemos el receptor preparado para recibir tensión. Aquí hemos dispuesto un polímetro para medir tensión continua y vamos a medir, una vez que la pongamos en marcha, la tensión que tenemos en el primario del transformador. Vamos a ponerlo en marcha. Vemos que la lamparita del dial funciona. Vamos a ver en este extremo que tenemos, en principio, vamos a ver si se estabiliza sobre 3,5 voltios. Ahora va hacia abajo. Y en el otro extremo tenemos 230 voltios. 230 y 2,7. Bueno, pues tal y como me temía, el devanado primario del transformador de salida está cao. Aquí vemos también la válvula L41 con los filamentos al rojo vivo, como supongo que estarán las demás. Vamos a parar la tensión de alimentación y vamos a ir buscando pues un repuesto para este transformador, que como hemos visto tiene el primario en abierto. Pues aquí ya vemos que he quitado el transformador de salida, que lo tenemos aquí. Aquí está lo que os decía, de 2 conexiones en el primario y 3 conexiones en el secundario. Bueno, pues ese lo vamos a sustituir por este que tengo, que es quizá algo mayor de tamaño, por lo que puede tener algo más de potencia, o puede soportar, mejor dicho, un poco más de potencia que el que tenía el receptor original. Es un pelín más grande, pero vemos que tiene los 3 terminales de salida en el secundario y 2 terminales en el primario. Pues vamos a ponerlo. Ya tenemos el transformador sustituido. Hemos cambiado también el condensador, que estaba conectado en dicho transformador, y vamos a empezar la primera prueba con tensión
para ver qué es lo que hace. Pues hemos hecho los preparativos para la primera prueba con tensión. Hemos conectado el receptor a un transformador reductor de tensión que nos reduce la tensión a 125 voltios y un voltímetro preparado para medir la tensión positiva más B que tenemos en ambos extremos del transformador. Pues lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en marcha. Vemos que la lamparita del dial funciona. Medimos la tensión, 319 voltios, 316, ¿vale? Tenemos tensión positiva más B. Ya vemos el filamento también de curioso ruido. Veíamos los filamentos de la lámpara también de salida encendidos. Y ya habéis escuchado el ruido que produce. Ese ruido pues es un ruido típico de los condensadores de acoplo cuando están con fugas o en cortocircuito. Casi siempre cuando están en fugas se escucha ese ruido. Bueno, pues ya tenemos tensión más B, que es lo que íbamos buscando. Ahora pues vamos a determinar de dónde viene ese ruido y qué podemos hacer para solucionarlo. Vamos a buscar los condensadores, sobre todo los de paso, en primer lugar, que son los más propensos a provocar ruidos de este tipo. Pues en primer lugar vamos a localizar este condensador C32 y vamos a desconectar un extremo. Vamos a desconectar este extremo que va a la reja G1 de la válvula L41 en todo de salida, para ver si ese es el que tiene fugas o no. Vamos a localizarlo en el esquema, en el chasis, perdón, y vemos si tiene fugas. Pues este es, aquí lo tengo localizado. Le he cortado un extremo del condensador, el que va a la G1 de la válvula L84. Es un condensador de acoplo, es un condensador de paso entre la válvula preamplificadora y la válvula amplificadora final. En este extremo del condensador estaría conectada la placa de la etapa preamplificadora y en este extremo estaría conectada la rejilla de control de la válvula de salida. Entonces este condensador, la misión que tiene es bloquear la tensión positiva de la placa y dejar pasar las señales de baja frecuencia que nos interesan. Entonces vamos a comprobar si tiene fugas, pues con un voltímetro. Vamos a conectar en este extremo que iría a la G1 y vamos a poner en marcha el receptor, aunque ya tenemos aquí una muestra de que tiene falta de aislamiento, porque aunque está midiendo 16 megaohmios de resistencia, pues ya vemos que esa resistencia debe ser infinito y sin embargo tenemos 16-17 megaohmios, lo que ya nos está indicando fugas. Bueno, pues vamos a poner en marcha el receptor. Ahí lo tenemos. Y ya estamos viendo la tensión que tenemos en ese extremo del condensador. Esa sería la tensión que tendríamos en la reja de control de la válvula final de salida. Por lo que estamos viendo que ese condensador pues está con fugas. Vamos a comprobar también, como solemos hacer, en la reja de G1 y vemos que tenemos sonido. Bueno, pues ese condensador, con las fugas que tiene,
pues seguramente que nos estaba provocando casi seguro esos ruidos que teníamos. Vamos a cambiarlo y vemos cómo queda. Aquí podemos ver el condensador ya fuera del chasis y vemos que aunque la capacidad del condensador se mantiene dentro de unos límites tolerables, porque este condensador es de 6K8, vemos que presenta unas fugas de aislamiento bastante importantes. Y ya habéis visto que en el chasis, cuando lo teníamos puesto aquí, pues dejaba pasar parte de la tensión positiva que había en la placa, si no toda. Dejaba pasar la tensión positiva de la etapa de la placa de la válvula preamplificadora a la reja G1 de la etapa amplificadora final. Bueno, pues hemos cambiado ya este condensador de paso y vamos a ver qué ocurre con con C30. Lo hemos desconectado de un extremo y hemos puesto el voltímetro para ver qué tensión tenemos en ese extremo del condensador. De momento está caldeando y vemos que no hay ninguna tensión. En ese extremo del condensador que ya hemos cambiado, vemos que no hay ninguna tensión y volvemos y vemos que tenemos en el extremo de este condensador 3,6 voltios. Bueno, pues vamos a cambiarlo. Bueno, pues este condensador aquí fuera vemos que tiene 25 nanofaradios cuando su valor nominal es de 8,2 nanofaradios. Vamos a ver las fugas que presenta, que vemos que no tiene fugas, pero sí que tiene alterada la capacidad nominal del condensador. Lo vamos a cambiar. Pues ya hemos terminado con la tarea de cambiar condensadores. Al final, pues prácticamente se han cambiado todos. No ha quedado ninguno vivo. Este es el transformador que también tenía el primario abierto. Todos estos condensadores de alquitrán. La famosa resistencia del filtro Pi de 50K. La que lleva original, el condensador, la radio, el receptor, que estaba abierta y la sustituyeron por ni más ni menos que por una de 50K. Bueno, todos estos condensadores, que aunque no están todos, pero bueno, al final se han cambiado todos y ya se queda listo para funcionar otros poquitos años. Así es como queda el chasis visto por la parte de abajo. Y bueno, pues se ha hecho lo que solemos hacer siempre, pues limpiar todos los potenciómetros, lubricar todos las partes que tiene movimiento, limpiar los contactos del conmutador de ondas, cambiar todo esto y ya pues hacer una prueba con tensión. Vamos a ver qué es lo que escuchamos. Pues lo ponemos en marcha. Como siempre tenemos que esperar unos segundos a que las válvulas cojan la temperatura de trabajo, que ya se escucha algo.
Bueno, A mejor nuevo artista, nace a mujeres latinas pioneras en la industria y reconocimientos. Unidos con 25. Gracias, María Márquez. 8:15, 7:15 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. esto que hemos escuchado era en onda media. Sophie Adnou, deuxième astronaute tricolore de l'histoire, lieutenant-colonel Esto es en onda corta. pour la combinaison. Vamos a ver la otra banda de onda corta. يجب على الإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا قصيرة. Spatiale et d'être efficace dans nos missions. Donc il y a vraiment cette partie très très importante de... Bueno, pues ya tenemos recepción tanto en onda media como en onda corta. Vamos a ir montando el chasis en su mueble y a darle un poquito de brillo, a sacarle un poquito de... limpiar un poco el mueble. Y ya lo hemos montado y terminado funcionando. Pero antes de meterlo en el mueble, vamos a comprobar con el polímetro, que lo tenemos seleccionado en la escala de alterna, de alcance de 10 voltios. Vamos a comprobar la frecuencia intermedia, que más o menos esté en su sitio, así como las bandas de trabajo del receptor. Tenemos seleccionada la frecuencia intermedia, como veis, de 452 kilociclos por segundo en el generador. Lo ponemos en marcha y tenemos que escuchar el pitido de los 1000 hercios de la frecuencia intermedia o de la señal que modula la frecuencia intermedia, que aquí lo tenemos. Bueno, pues la frecuencia intermedia ahí la tendríamos. Voy a cambiar el generador, lo pongo en la banda de onda media y comprobamos. Volvemos a poner en marcha el receptor. Y ahora lo que tenemos es una señal de onda media en el extremo inferior de la banda.
escandalera. Bueno, vamos a probar ahora el extremo superior con el generador. Tenemos que cambiar la sintonía y el generador. Vale, pues ya lo tenemos más o menos, que hemos visto que el generador más o menos coincide la frecuencia con lo que debe tener el receptor en un extremo y en el otro, en onda media. No voy a seguir con estas molestas pruebas. Vamos a hacer ya una prueba de recepción una vez que montemos el mueble. Pues aquí vemos ya el último paso, que es el poner la aguja sobre la cuerda del dial. Ahí vemos que lleva un par de vueltas en la cuerda de acero. No sé si se verá en detalle, pero en la posición que tengo marcada con rojo, pues ahí lleva un par de vueltas para posicionar la aguja en el dial y mantenerla en su posición de trabajo. Vale, pues puesta la aguja en su sitio, vamos a hacer ya una prueba final de recepción y vemos cómo funciona. Pues ya casi podemos decir que la tenemos terminada. Falta hacer la última prueba y ponerle la tapa trasera. Bueno, pues vamos a conectarla. La ponemos en marcha. Como siempre hay que esperar un tiempo a que caldeen las válvulas. Seleccionamos, por ejemplo, la onda media. Bueno, contaba la madre de Bernard, digamos, Christine, me contaba cómo había colas de madre que venían a presentar sus hijas a Picasso. Era conocido. Más que Picasso no era un maltratador, para mí era un hombre de su tiempo. Bueno, pues nada, funcionando se queda. Vamos a ponerle la tapa trasera y la damos por terminada. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.